En la primavera de 1426, las familias que habían vivido durante casi 2 siglos en la ciudad minera de plata de Xilava recibieron un ultimátum. O lo abandonaban todo, o afrontaban las consecuencias. ¿Su crimen? Supuestamente, apoyar a los herejes que querían reformar la iglesia. Pero la historia real era mucho más complicada que eso. Aquello no fue ningún acto aislado de intolerancia medieval. Fue la primera ficha de dominó en una cadena de expulsiones que remodelaría la geografía judía de Europa Central durante generaciones. Y el hombre que la ordenó, el duque Alberto V de Austria, acababa de terminar de quemar vivos a más de 200 judíos en Viena tan solo 5 años antes. Entonces, ¿qué ocurrió realmente en Moravia en 1426? ¿Por qué una comunidad que había contribuido a uno de los pueblos mineros más ricos de Europa Central se encontró de repente en el camino del exilio? ¿Y qué papel desempeñaron los propios judíos, si es que desempeñaron alguno, en los acontecimientos que condujeron a su expulsión? Para entenderlo, debemos retroceder a una época en que las minas de plata de Jihlava la convertían en una de las ciudades más importantes de la región. A cuando un sacerdote llamado Jan Hus desafió a la Iglesia Católica y encendió una revolución que desgarraría Bohemia, y a la complicada relación entre judíos, cristianos y el flujo del dinero que los unía. Esta es la historia de lo que ocurrió cuando la guerra religiosa, el resentimiento económico y el oportunismo político colisionaron en la Moravia del siglo XV. Nuestra historia no comienza con la persecución, sino con la prosperidad. Hacia el año 1240, algo extraordinario ocurrió en las tierras altas bohemio-moravas. Unos prospectores descubrieron ricos filones de plata cerca de un pequeño asentamiento a orillas del río Jihlava. La evidencia arqueológica sugiere que la minería comenzó en el invierno de 1238 o 1239, cuando se talaron árboles para construir los primeros equipos de procesamiento de minerales. En el transcurso de una década, lo que había sido un oscuro vado fluvial se transformó en uno de los centros mineros más importantes de Europa Central. La magnitud del descubrimiento fue enorme. Jihlava se convirtió durante un tiempo en una de las principales fuentes de plata que afluía a los mercados europeos. Los mercaderes venecianos de la década de 1260 tomaron nota de la llegada de la plata alemana, que dominaría su comercio durante décadas. La ciudad estableció uno de los primeros códigos mineros de Europa Central, el Ius Regale Montanorum, que serviría de modelo para las comunidades mineras de toda la región. El rey Wenceslao I de Bohemia reconoció rápidamente la oportunidad. Estableció una casa de la moneda real en Jihlava, y la ciudad recibió extensos privilegios. Mineros alemanes procedentes de Sajonia, las montañas del Harz y el Tirol se volcaron sobre la zona, trayendo consigo sus conocimientos y su lengua. Jihlava se convirtió en un enclave de habla predominantemente alemana, rodeado de aldeas de habla checa. Y donde había plata, había comercio. Donde había comercio, había crédito. Y donde había crédito, había judíos. La primera mención documentada de judíos en Jihlava aparece en 1249, tan solo unos años después del inicio del boom minero. Se instalaron en la Platea Judeorum, que se traduce simplemente como Calle de los Judíos, donde establecieron una sinagoga, una escuela y un baño ritual. Era una comunidad pequeña, pero consolidada, bien situada para atender las crecientes necesidades de la economía de una ciudad en pleno auge. ¿Qué hacían exactamente los judíos de Jihlava? El registro histórico nos ofrece algunas respuestas, aunque requieren una interpretación cuidadosa. Según la Enciclopedia Judaica,
Cuando el margrave Carlos, que más tarde se convertiría en el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico Carlos IV, indujo al municipio a invitar a los judíos a asentarse en 1345. Estos se dedicaban principalmente al préstamo de dinero. Aquí es necesario hacer una pausa y añadir ciertos matices, pues la imagen de los judíos medievales como prestamistas exclusivos ha sido cuestionada con contundencia por la investigación reciente. La historiadora Julie Mell, en su obra The Myth of the Medieval Jewish Moneylender, el mito del prestamista judío medieval, sostiene que esta caracterización ha sido exagerada, moldeada más por los estereotipos de los siglos XIX y XX que por la realidad medieval. Dicho esto, el préstamo de dinero formaba sin duda parte del panorama. La prohibición de la Iglesia Católica de que los cristianos cobraran intereses a otros cristianos, unida a las restricciones sobre la propiedad de tierras y la pertenencia a gremios por parte de los judíos, canalizó a muchos de ellos hacia los servicios financieros. Y en una ciudad minera con una necesidad constante de inversión de capital, el crédito era esencial. Los registros municipales de Jihlava correspondientes a los años 1359 a 1420 documentan 2.700 transacciones financieras entre judíos y gentiles. Eso supone una media de aproximadamente 45 transacciones anuales a lo largo de 6 décadas. No se trataba de simples operaciones de empeño a pequeña escala. Hablamos de una actividad comercial significativa, integrada en el tejido económico de la ciudad. Pero esta integración conllevaba tensiones. En 1273, el obispo Bruno de Olmütz envió una queja al Papa Gregorio XII. En ella acusaba a los judíos de Moravia de violar los cánones de la Iglesia al mantener criados cristianos, a aceptar ornamentos eclesiásticos como garantía de préstamos y actuar como lo que él denominaba explotadores del país, mediante la usura y su papel como arrendadores de impuestos y de la Casa de la Moneda. Nótese lo que ocurre aquí. El obispo no se limitaba a quejarse de los préstamos, se quejaba del éxito judío, de unos judíos que se habían vuelto parte integrante de la maquinaria económica de la región. Recaudaban impuestos, operaban funciones de acuñación, proporcionaban el crédito que mantenía el comercio en marcha. En otras palabras, se habían vuelto útiles, incluso necesarios, para los poderes que gobernaban Moravia. Y ahí está el dilema. Las comunidades judías medievales existían en una posición paradójica. Estaban protegidas precisamente porque eran útiles. Pero eran objeto de resentimiento precisamente porque su utilidad las hacía visibles. En los tiempos de bonanza, esa protección se mantenía. En los tiempos difíciles, esa visibilidad las convertía en blancos convenientes. En 1353, un gran incendio asoló Jihlava, destruyendo la mayor parte de los documentos de la ciudad, incluidos los registros de la comunidad judía. Unos 100 habitantes judíos perdieron sus documentos comerciales entre las llamas. Lejos de aprovechar esta oportunidad para presionar a la población judía, las autoridades exoneraron a los judíos, al igual que a los demás ciudadanos, del pago de impuestos mientras la ciudad se reconstruía. Esto nos dice algo importante. En ese momento de la historia de Jihlava, la comunidad judía era considerada una parte legítima de la ciudad. Su bienestar importaba porque importaba su contribución a la economía local. La minería que había enriquecido a Jihlava empezaba a declinar hacia finales del siglo XIV, pero el comercio y la artesanía, especialmente la fabricación de tejidos, tomaban su relevo. Los judíos permanecían integrados en esta economía en transformación, pero se avecinaban nubarrones. A comienzos del siglo XV, las minas de plata de Jihlava estaban prácticamente agotadas. La importancia de la ciudad
descansaba ahora en su posición como centro comercial, especialmente en el ámbito textil, y en Bohemia se gestaba una crisis religiosa y política que desgarraría la región y cambiaría para siempre la situación de los judíos. Su nombre era Jan Hus, y su ejecución prendería fuego al mundo. Jan Hus fue un sacerdote y un profesor de la Universidad de Praga, y un hombre que tomaba su fe con la suficiente seriedad como para desafiar a quienes pretendían representarla. A comienzos del siglo XV, la Iglesia Católica se encontraba en crisis. El Gran Cisma, iniciado en 1378, había dado lugar a múltiples papas rivales, a veces dos, a veces tres, cada uno de los cuales se reclamaba el verdadero vicario de Cristo y excomulgaba a los demás. El clero de toda Europa era notoriamente corrupto. Vendía indulgencias que prometían el perdón de los pecados a cambio de dinero. Acumulaba vastas riquezas, predicando la pobreza a sus feligreses. Los altos cargos eclesiásticos acumulaban múltiples beneficios. Cobraban rentas de parroquias que jamás visitaban y vivían en el lujo mientras los cristianos corrientes padecían penurias. En Bohemia, y estos problemas adquirían una dimensión adicional. Gran parte del clero corrupto era alemán, mientras que la población era cada vez más checa. La Universidad de Praga, fundada en 1348, se había convertido en campo de batalla entre las facciones alemana y checa. Los agravios religiosos se entrelazaban con las tensiones étnicas y el resentimiento ante la dominación extranjera. Hus bebió de las ideas del reformador inglés Juan Wycliffe, cuyos escritos habían llegado a Praga de la mano de estudiantes checos que regresaban de Oxford. Hus comenzó a predicar en checo en lugar de en latín, haciendo su mensaje accesible a la gente común. Atacó los abusos del clero con devastadora precisión, citando nombres y ejemplos concretos. Reclamó un retorno al cristianismo bíblico, argumentando que la Escritura debía ser la autoridad suprema o por encima de los pronunciamientos de papas corruptos. De manera más significativa, Hus abogó porque los fieles corrientes recibieran la comunión bajo las dos especies, el pan y el vino, y no solo los sacerdotes. En la práctica católica, los laicos recibían únicamente el pan, reservándose el vino para el clero. Hus sostenía que esto violaba el relato bíblico de la Última Cena y simbolizaba la elevación del clero por encima del pueblo al que debía servir. Esta exigencia, denominada utraquismo, utraquism, del vocablo latino que significa ambos, se convertiría en el símbolo central de su movimiento. El cáliz se convirtió en el emblema de los husitas. La Iglesia convocó a Hus ante el Concilio de Constanza en 1415, prometiéndole un salvoconducto. El emperador Segismundo garantizó personalmente su seguridad. Hus acudió, convencido de que tendría la oportunidad de defender sus ideas. En cambio, fue arrestado, condenado por hereje, sin un juicio justo, y quemado en la hoguera el 6 de julio de 1415. Según los testigos, entonó himnos mientras las llamas se alzaban a su alrededor. Su amigo y colega Jerónimo de Praga siguió su suerte en la hoguera al año siguiente, con idéntica entereza. La ejecución de Hus pretendía silenciar el movimiento. En cambio, creó un mártir. La ruptura de la promesa del salvoconducto fue vista como una traición, no solo por los reformadores religiosos, sino también por los patriotas checos. Segismundo se convirtió en una figura odiada, el rey que había asesinado a su profeta. En menos de 4 años, Bohemia estalló. En 1419, una procesión husita en Praga, encabezada por el sacerdote radical Jan Jelipski, marchó hacia el ayuntamiento de la ciudad nueva. Cuando alguien arrojó una piedra desde una ventana,
La multitud asaltó el edificio y arrojó a los concejales por las ventanas hasta matarlos. Esta defenestración de Praga marcó el inicio de las guerras husitas. Lo que siguió fueron casi 2 décadas de algunos de los combates más brutales que Europa había presenciado. El Papa proclamó cruzadas contra los husitas, ofreciendo las mismas recompensas espirituales por matar herejes checos que antaño se habían ofrecido por liberar Jerusalén. Ejércitos de toda la Europa católica, predominantemente alemanes, invadieron Bohemia. No eran pequeñas partidas de incursión. La primera cruzada, en 1420, llevó quizás entre 80.000 y 100.000 soldados al asedio de Praga. Esperaban una victoria fácil frente a campesinos y burgueses. Se equivocaban. El comandante militar husita Jan Žižka fue un genio militar que revolucionó la guerra europea. Nacido hacia 1360, había combatido en diversos conflictos antes de perder un ojo en batalla, lo que le granjeó el epíteto de El Tuerto. Más tarde, perdería también su ojo restante, pero continuaría comandando ejército ciego, apoyándose en sus subordinados para que le describieran el terreno y las posiciones enemigas. Su capacidad para dirigir con eficacia sin ver se convirtió en leyenda. Las innovaciones tácticas de Žižka transformaron la naturaleza de la guerra. Reforzó carros agrícolas ordinarios con tablones de madera y herrajes de hierro, creando fortalezas móviles que podían encadenarse para formar una disposición defensiva llamada Wagenburg o fuerte de carros. Estos círculos de carros podían desplegarse con rapidez en cualquier terreno o proporcionando fortificaciones instantáneas para la infantería. En el interior de estos fuertes de carros, sus soldados empleaban ballestas y, de manera decisiva, armas de fuego primitivas. Entre ellas figuraban arcabuces rudimentarios llamados pistoly, pequeños cañones llamados hufnis, de los que el inglés tomaría más tarde la palabra howitzer, y armas de asedio de mayor calibre. El año 1421 marcó un punto de inflexión cuando las armas de fuego pasaron de ser armas auxiliares a convertirse en el armamento principal de las fuerzas husitas. Los husitas también fueron pioneros en las tácticas de armas combinadas. Su infantería combatía al amparo de los carros, volcando su fuego sobre la caballería atacante. Cuando la caballería enemiga quedaba suficientemente debilitada y desmoralizada, la caballería e infantería husitas salían en tropa del fuerte de carros para perseguirla y destruirla. Estas formaciones disciplinadas aplastaron repetidamente a los caballeros acorazados enviados contra ellas. La tradicional carga de caballería, que había dominado la guerra europea durante siglos, resultó inútil frente a las posiciones de carros fortificadas defendidas por fuego en masa. Se lanzaron 5 cruzadas distintas contra los husitas. 5 veces los ejércitos cruzados fueron derrotados, dispersados o se retiraron en desbandada. En varios enfrentamientos, las fuerzas cruzadas huyeron al simple avistamiento de las tropas husitas aproximándose, cuyo terror era legendario en las tierras alemanas. Los ejércitos husitas terminaron por llevar la guerra fuera de Bohemia, lanzando incursiones en Sajonia, Baviera, Austria y Brandeburgo, llegando incluso a la costa báltica. Estas razzias, llamadas cabalgadas hermosas, Beautiful Rides, devastaron los territorios católicos y demostraron que los husitas no se limitaban a defender su patria, sino que podían proyectar su poder por toda Europa central. Las implicaciones religiosas y políticas fueron enormes. Por primera vez en la historia medieval europea, un movimiento herético no solo había sobrevivido, sino que había triunfado militarmente frente a las fuerzas combinadas de la Iglesia y el Imperio. Los husitas
representaban una amenaza existencial para el orden establecido. Pero, ¿qué tiene todo esto que ver con los judíos? Todo, según se verá. En primer lugar, estaba la dimensión teológica. Los husitas eran tachados de secta judaizante por sus adversarios católicos. Esto no carecía del todo de fundamento. Los husitas otorgaban gran importancia al Antiguo Testamento, rechazaban el culto a los santos y las reliquias y criticaban la jerarquía católica con argumentos que resonaban con ecos judíos. Uno de los líderes husitas, Matías de Janov, había reinterpretado la iconografía cristiana tradicional del Anticristo, aplicándola a los católicos corruptos en lugar de a los judíos, una ruptura significativa con la tradición cristiana medieval. Algunos grupos husitas radicales fueron aún más lejos. Según la Enciclopedia Judaica, Jewish Encyclopedia, una facción extremista llegó incluso a insistir en la introducción del kashrut y la shechita, es decir, las leyes dietéticas judías y el sacrificio ritual. Los husitas se identificaban con el Israel bíblico, dando a sus bastiones los nombres de Tabor y Oreb, tomados de las escrituras hebreas. Y esto creó una situación singular. Los husitas no atacaban a los judíos. De hecho, cuando los judíos se convirtieron en víctimas de la violencia husita, fue de forma incidental, como daño colateral de los ataques contra los católicos. Tras la toma de la ciudad de Chomutov en 1421, los judíos fueron quemados en la hoguera junto a los católicos. En Praga, en 1422, el barrio judío fue saqueado junto con la ciudad vieja, pero no eran ataques dirigidos contra los judíos en cuanto judíos. Formaban parte de un patrón más amplio de guerra religiosa. Mientras tanto, muchos judíos se mostraban simpatizantes de la causa husita. ¿Por qué no habrían de serlo? Ante ellos tenían un movimiento que desafiaba a la Iglesia Católica, que los había perseguido durante siglos, y que adoptaba símbolos y prácticas del Antiguo Testamento, y que había desplazado la identificación del enemigo de los judíos hacia los católicos corruptos. Y esta simpatía no pasó desapercibida. En la década de 1420, una acusación concreta comenzó a circular por los territorios católicos. Se decía que los judíos estaban suministrando armas a los husitas. Este cargo apareció en la Universidad de Viena ya en 1419, cuando los teólogos debatían la supuesta confederación de judíos y husitas. La acusación era políticamente útil. Permitía a las autoridades católicas vincular a dos grupos enemigos, presentando la lucha contra la herejía como una lucha también contra el enemigo religioso tradicional. ¿Tenía algún fundamento? La evidencia histórica es escasa. Los judíos eran mercaderes y comerciantes. Algunos de ellos vendían sin duda mercancías a clientes husitas, del mismo modo que las vendían a clientes católicos. Si esto constituía un suministro deliberado de armas a una rebelión militar, es una cuestión completamente diferente. Pero en el clima de guerra religiosa, la evidencia importaba menos que la utilidad, y la acusación resultó ser extremadamente útil. En Austria, el duque Alberto V llevaba buscando una excusa para actuar contra los judíos desde al menos 1419. Alberto era una figura compleja, profundamente religioso, fuertemente endeudado con prestamistas judíos y políticamente ambicioso. Su suegro era el sacro emperador romano Segismundo, quien combatía para sofocar la rebelión husita y reclamar el trono de Bohemia. En la Pascua de 1420, un rumor se extendió por Viena. A un judío adinerado llamado Israel habría comprado hostias consagradas a la esposa del sacristán de una iglesia y las habría distribuido a otros judíos para profanarlas. Esta difamación de sangre, combinada con las acusaciones de suministrar armas a los husitas,
proporcionó a Alberto el pretexto que necesitaba. El 23 de mayo de 1420, Alberto promulgó el Wiener Gesera, el Decreto de Viena. Todos los judíos de Austria debían ser arrestados y sus bienes confiscados. A los judíos más pobres los cargaron en barcazas sin timón y los enviaron a la deriva por el río Danubio hacia Hungría. No eran embarcaciones fluviales diseñadas para navegar. Eran ataúdes flotantes, enviados río abajo sin medio alguno de dirección ni desembarco. Muchos se ahogaron. Los que sobrevivieron llegaron a orillas húngaras sin nada. Los niños fueron arrancados de sus padres y llevados a monasterios para su conversión forzada. Las familias fueron destrozadas. Los padres miraban cómo sus hijos e hijas eran llevados para ser criados como cristianos, para olvidar su herencia, para olvidar incluso sus nombres. Los funcionarios eclesiásticos defendieron esto más tarde, alegando que, una vez bautizados, los niños llegarían a apreciar la verdadera fe. Muchos judíos eligieron la muerte antes que el bautismo. En el interior de la sinagoga de Viena, mientras las autoridades se preparaban para asaltar el edificio, los últimos judíos supervivientes se suicidaron colectivamente. El rabino Jonás, líder de la comunidad, esperó a que todos los que deseaban morir lo hubieran hecho. Luego prendió fuego a los cuerpos de los ya caídos y pereció él mismo entre las llamas. La sinagoga ardió con él en su interior. El 12 de marzo de 1421, los judíos que quedaban, entre 200 y 300 hombres y mujeres que se habían negado a convertirse, fueron conducidos a un campo llamado Kenseweide, en el distrito de Erberg, y quemados vivos. La Universidad de Viena construyó un nuevo edificio de facultad con piedras de la sinagoga demolida. Viena pasó a ser conocida en la tradición judía como Ir ha-Damim, la ciudad de la sangre. El duque Alberto declaró que ningún judío sería admitido en Austria en adelante. Algunos supervivientes escaparon a Moravia, a comunidades como la de Jihlava, pero huían hacia una trampa que ya se estaba cerrando. Para comprender lo que sucedió después, necesitamos entender quién ostentaba el poder en Moravia y los cálculos políticos que guiaban las decisiones de Alberto V. Mas el margraviato de Moravia era técnicamente parte de la corona de Bohemia, pero tenía su propia identidad política y su propio gobernante, el margrave. El margrave gozaba de una autonomía considerable para gobernar la región, recaudar impuestos, administrar justicia y establecer políticas en materia de minorías religiosas y étnicas. Durante las guerras husitas, Moravia se encontró en una posición complicada. A diferencia de Bohemia propiamente dicha, donde los husitas contaban con el apoyo generalizado de la nobleza checa y las poblaciones urbanas, la nobleza de Moravia permaneció en su mayor parte católica y leal a la dinastía de Luxemburgo. Esta lealtad resultó estratégicamente valiosa para el emperador Segismundo, a quien combatía para sofocar la rebelión husita y reclamar el trono de Bohemia, que le correspondía por herencia, pero que los husitas se negaban a reconocer. Moravia proporcionaba una base de operaciones, una fuente de reclutas y una demostración de que no todas las tierras bajo la corona de Bohemia habían abrazado la herejía. Alberto V de Austria era el yerno de Segismundo, habiendo contraído matrimonio con Isabel de Luxemburgo en 1422. El matrimonio representaba una importante alianza dinástica. Isabel era la única hija legítima superviviente de Segismundo, lo que significaba que Alberto podría llegar a heredar los reinos combinados del Sacro Imperio Romano, Hungría y Bohemia, si se lograba sofocar la rebelión husita. Alberto tenía poderosos incentivos para apoyar los esfuerzos cruzados de su suegro. En 1423,
El emperador Segismundo recompensó a Alberto por su asistencia en las cruzadas contra los husitas, otorgándole el título de Margrave de Moravia. Esto fue significativo en múltiples niveles. Políticamente le confería a Alberto autoridad directa sobre una región de importancia estratégica. Económicamente, le daba acceso a los ingresos moravos y la capacidad de gravar a sus poblaciones, incluidas las comunidades judías. Y simbólicamente, señalaba que Alberto estaba siendo preparado como heredero de Segismundo. Pero Alberto no era solo ambicioso, también estaba profundamente endeudado. Las campañas contra los husitas requerían enormes gastos. Mantener ejércitos, adquirir armas y pertrechos, pagar a los mercenarios. Todo eso costaba dinero que Alberto no tenía. Su matrimonio con Isabel, aunque políticamente ventajoso, no había exigido considerables desembolsos en dotes y celebraciones acordes a una futura emperatriz. El erario austríaco estaba exhausto. ¿Y quién poseía gran parte de la deuda de Alberto? Los prestamistas judíos. El mismo sistema financiero que hacía a los judíos económicamente útiles, los convertía también en blancos potenciales cuando los deudores decidían que era preferible eliminar a sus acreedores antes que devolver sus préstamos. Alberto ya había demostrado en Viena exactamente cómo resolvía ese problema. Ahora, como Margrave de Moravia, Alberto tenía autoridad sobre los judíos de Jilava. Sabía qué acusaciones circulaban sobre el apoyo judío a los husitas. Sabía cuán lucrativa había sido la operación de Viena. Y sabía que el clima religioso y político hacía que la acción antijudía fuera a la vez legítima y popular. La ciudad de Jilava, a pesar de estar en Moravia, había mantenido una posición peculiar durante las guerras husitas. Era un bastión católico, de habla alemana, leal a la Iglesia y al emperador. La ciudad había logrado resistir múltiples asedios husitas, pues sus fortificaciones y la determinación de su población mantenían a los herejes a raya. Más tarde, en 1436, sería elegida como sede donde finalmente se firmaría el Tratado de Paz entre católicos y husitas moderados, en reconocimiento de su importancia y de su catolicismo inquebrantable. Pero a mediados de la década de 1420, Jihlava se encontraba sobre una línea de fractura. Al norte y al oeste, los ejércitos husitas saqueaban y arrasaban. La guerra ardía por todos los flancos. Y dentro de la ciudad había una comunidad judía que, según las acusaciones que circulaban por la Europa católica, podría estar ayudando en secreto al enemigo herético. La acusación contra los judíos de Jilava era específica. Se alegaba que habían tenido tratos con los herejes husitas. La Enciclopedia Judaica lo formula como supuesto apoyo a los husitas. Una fuente lo menciona como colaboración con los herejes husitas. ¿Qué forma tomaba esa supuesta colaboración? Los registros no lo especifican. Quizás se trataba de relaciones comerciales, quizás de expresiones de simpatía, quizás no era nada en absoluto, y la acusación era simplemente un pretexto conveniente para la expulsión. Necesitamos considerar varias posibilidades aquí. En primer lugar, es perfectamente posible que algunos judíos de Chilava realizaran negocios con comerciantes o clientes husitas. Como mercaderes, habrían mantenido relaciones comerciales con personas de ambos lados de la división religiosa. Si trazaban líneas y se negaban a tratar con herejes, o si simplemente continuaban con sus prácticas comerciales habituales, no lo sabemos. En segundo lugar, puede haber existido alguna simpatía genuina. El énfasis de los husitas en el Antiguo Testamento, su crítica a la jerarquía católica que había perseguido a los judíos, su reencuadre del anticristo como católico en lugar de judío.
todo ello podría haber generado cierta solidaridad en algunos judíos. Una comunidad judía en 1421 incluso proclamó un ayuno y oró por el éxito husita. En tercer lugar, y esto es importante, la acusación puede haber tenido poco que ver con el comportamiento real de los judíos y mucho con los intereses de quienes formulaban la acusación. Alberto V necesitaba dinero. Estaba perpetuamente endeudado y acababa de comprobar cuán lucrativa había resultado la confiscación de bienes judíos en Viena. Los burgueses cristianos de Quilava podían tener sus propias razones para querer eliminar la competencia judía. Y en la acalorada atmósfera de guerra religiosa, las acusaciones de colaboración con herejes eran prácticamente imposibles de refutar. La verdad probablemente implica alguna combinación de los tres factores, pero sea cual fuere la verdad, el desenlace fue el mismo. A principios de 1426, o posiblemente a finales de 1425 según algunas fuentes, el margrave Alberto V ordenó la expulsión de todos los judíos de Jilava. El decreto llegó con escaso aviso previo. A diferencia de algunas expulsiones que se anunciaban con meses de antelación, dando a los judíos tiempo para arreglar sus asuntos y encontrar compradores para sus propiedades, la expulsión de Quilava parece haber sido rápida. Los judíos disponían de un tiempo limitado para organizar su partida. Debían dejar atrás gran parte de lo que habían construido durante casi 2 siglos. No contamos con registros detallados de la expulsión en sí, del modo en que existen crónicas de la persecución de Viena. Ningún cronista registró las escenas de familias empacando lo que podían cargar, de negocios cerrando por última vez, de la sinagoga siendo cerrada con llave y abandonada. Pero podemos reconstruir algo de lo que ocurrió a partir de sus consecuencias. Las propiedades judías de Jihlava no fueron destruidas, fueron redistribuidas. Las casas que habían pertenecido a familias judías durante generaciones se repartieron entre la población cristiana. La sinagoga permaneció en pie, pero abandonada, una cáscara vacía que no se convertiría en iglesia hasta 1511, 85 años después. Quizás sus asociaciones judías la hacían inapropiada para una consagración inmediata. Quizás simplemente no había necesidad inmediata de otra iglesia en una ciudad que ya contaba con varias. El cementerio, ese espacio comunitario judío más sagrado, probablemente cayó en desuso. Los cementerios judíos medievales eran a menudo profanados tras las expulsiones, sus lápidas rotas o retiradas como material de construcción. No sabemos específicamente qué ocurrió con el cementerio de Jihlava, pero el patrón de otras comunidades sugiere que no sobrevivió intacto. ¿Qué se llevaron consigo los judíos expulsados? Sus rollos de la Torá, con certeza, si se les permitía. Sus libros de oraciones y objetos religiosos. Quizás alguna riqueza portátil. Joyas, monedas. Las herramientas de sus oficios sí podían transportarlas. Objetos familiares que habían pasado de generación en generación. ¿Qué dejaron atrás? Todo lo que era demasiado pesado para cargar o demasiado fijo para mover. Sus hogares, sus negocios, sus clientes y proveedores establecidos, las tumbas de sus antepasados, el lugar donde sus hijos habían nacido y sus padres habían muerto. Pero la expulsión no era destrucción. A diferencia de los judíos de Viena, a los judíos de Jihlava se les permitió partir con vida. No fueron quemados en la hoguera, ni enviados a la deriva en barcazas sin timón, ni obligados a ver cómo sus hijos eran llevados a los monasterios. En el sombrío cálculo de la persecución judía medieval, esto se consideraba un desenlace relativamente leve. ¿A dónde fueron? No fueron lejos. Según las fuentes históricas, se establecieron en aldeas cercanas y pueblos de vasallos
que estaban bajo el control de señores locales en lugar de la autoridad real o municipal. Las comunidades que fundaron o a las que se incorporaron incluyen Puklise, que se encuentra a unos 10 kilómetros de Jihlava, Třešť, conocida en alemán como Trieš, Brnice, llamada Pirnitz en alemán, y varios otros pequeños asentamientos de la región. Este patrón nos dice algo crucial sobre la naturaleza de la vida judía medieval. La expulsión de Jihlava no era una expulsión de Moravia, era una expulsión de una ciudad real. Los judíos se desplazaron de un área bajo control real o imperial directo a áreas bajo el control de nobles locales. ¿Y por qué los nobles locales los aceptarían? Por la misma razón por la que siempre habían sido aceptados. Eran útiles, proporcionaban crédito, facilitaban el comercio, pagaban impuestos. Un noble local que acogía a los refugiados judíos de Jihlava obtenía súbditos económicamente productivos. Los judíos perdieron sus hogares urbanos, pero mantuvieron su existencia como comunidad. Algunos de estos nobles pueden haber tenido motivaciones adicionales. En el caos religioso de las guerras husitas, no toda la nobleza morava permaneció estrictamente católica. Algunos eran simpáticos a los movimientos de reforma, algunos eran oportunistas y otros simplemente valoraban el beneficio económico por encima de la conformidad religiosa. A un noble que aceptaba refugiados judíos hacía una declaración sobre su propia autonomía, su disposición a establecer sus propias políticas independientemente de lo que el margrave o la iglesia pudieran preferir. Esto no pretende minimizar lo que ocurrió. La expulsión fue traumática. Las familias perdieron propiedades acumuladas a lo largo de generaciones. La comunidad perdió su sinagoga, su cementerio, su lugar establecido en la vida urbana. Las redes económicas y sociales, construidas durante casi 2 siglos, fueron desgarradas. Los niños que habían crecido en las calles de Jihlava nunca regresarían al único hogar que habían conocido, pero tampoco fue el final. Los judíos de Jihlava se convirtieron en los judíos de Puklise, Třešť y Brnice. Reconstruyeron, continuaron. Sus descendientes ayudarían más tarde a desarrollar la industria textil de Jihlava, regresando a la ciudad como comerciantes aún estando prohibida su residencia en ella. Para comprender plenamente la expulsión de 1426, necesitamos dar un paso atrás y considerar el contexto económico con considerable detalle. La relación entre los prestamistas judíos y los deudores cristianos nunca fue simple. Cuando se presta dinero, se genera tanto gratitud como resentimiento. El prestatario necesita lo que uno ofrece, pero también resiente estar endeudado. Y si el prestatario no puede pagar, ese resentimiento puede convertirse en odio. Esta dinámica se repitió por toda la Europa medieval, pero tuvo una fuerza particular en ciudades como Jihlava, donde los servicios financieros judíos estaban profundamente entretejidos en el tejido comercial. Y en la teología cristiana medieval, la usura, el cobro de intereses sobre préstamos, se consideraba pecaminosa. La Iglesia prohibía a los cristianos prestar con interés a otros cristianos, aunque esta prohibición era frecuentemente ignorada en la práctica. Iglesias, monasterios, obispos e incluso los propios papas se dedicaban a prácticas crediticias que soslayaban o violaban las prohibiciones técnicas, pero la doctrina oficial permanecía. El interés era pecado, y quienes lo cobraban cometían una falta moral. Los judíos no estaban sujetos al derecho canónico, y las autoridades seculares a menudo les permitían prestar con interés dentro de ciertos límites. Esto creó un acuerdo complicado. Por un lado, encauzaba a los judíos hacia una función económica necesaria que los cristianos oficialmente no podían desempeñar. Por otro, los marcaba como practicantes de un pecado que los cristianos debían evitar.
El propio término usura requiere aclaración. En el uso medieval, cualquier interés podía denominarse usura. La comprensión moderna que define la usura como interés excesivo llegó más tarde. Cuando los documentos medievales acusan a los judíos de usura, a menudo simplemente quieren decir que los judíos cobraban intereses, no necesariamente que las tasas fueran escandalosas, pero la condena moral ligada a la palabra la hacía útil para quienes deseaban atacar a los prestamistas judíos. Las tasas de interés cobradas eran a menudo elevadas según los estándares modernos. Las fuentes mencionan tasas del 30 o 40% anual, aunque las tasas reales variaban considerablemente según la época, el lugar, las circunstancias y la solvencia del prestatario. Estas tasas reflejaban no solo la búsqueda de beneficio, sino también el riesgo. Los prestamistas judíos se enfrentaban a la posibilidad constante de que sus bienes fueran confiscados, sus contratos anulados, sus personas expulsadas, o algo peor. Las tasas de interés más altas compensaban estos riesgos elevados. Consideremos la situación desde la perspectiva del prestamista. Usted concede un préstamo. Su deudor podría devolvérselo, en cuyo caso usted obtiene sus intereses, pero su deudor también podría incumplir, en cuyo caso deberá intentar cobrar sobre prendas que quizás sean difíciles de liquidar, o la situación política podría cambiar y podría encontrarse expulsado, sus deudas canceladas por decreto, sus bienes confiscados, o su deudor podría simplemente alegar que usted cobró demasiado y apelar a autoridades que tienen sus propias razones para fallar en su contra. En estas circunstancias, los prestamistas racionales exigirían intereses más altos para compensar los riesgos. Pero para el deudor que lucha por devolver el dinero, la razón de la tasa elevada importaba menos que el hecho en sí. Los intereses que se acumulaban sobre una deuda podían superar rápidamente el capital. Un deudor que se atrasara podía encontrarse en una espiral de deudas de la que parecía imposible escapar. Y cuando un gobernante como Alberto V debía dinero que no podía o no quería devolver, la expulsión ofrecía una solución elegante: cancelar las deudas, confiscar los bienes y presentarlo como un acto justo contra los enemigos de la fe. El deudor se convierte en juez, el acreedor se convierte en criminal, y toda la transacción queda bendecida por la autoridad religiosa. Los registros municipales de Jilava, que documentan 2.700 transacciones financieras entre judíos y gentiles a lo largo de 6 décadas, representan una densa red de relaciones económicas. Cada transacción era una conexión. Un préstamo concedido era una relación creada. Una prenda tomada era un agravio potencial. A lo largo de casi 2 siglos, estas conexiones se fueron acumulando hasta conformar algo que podía verse, según la perspectiva e intereses de cada uno, bien como una integración comercial vital, bien como una explotación parasitaria. Los burgueses, burghers, cristianos de Jilava, tenían sus propias razones para acoger con agrado la expulsión judía. Con las minas de plata en declive y la ciudad en transición hacia la producción textil, la competencia por los nichos comerciales se intensificaba. Eliminar a los comerciantes y prestamistas judíos haría que sus negocios fluyeran hacia los cristianos. Esto no era algo abstracto. Cuando los judíos fueron expulsados, sus casas fueron distribuidas entre la población cristiana. Sus relaciones comerciales podían ser absorbidas por competidores cristianos. El incentivo económico para el apoyo local a la expulsión era real y concreto. ¿Significaba esto que los cristianos ordinarios de Jilava albergaban un odio particular hacia sus vecinos judíos? No necesariamente. La competencia comercial no requiere animosidad personal. Las personas pueden apoyar políticas que las benefician económicamente,
sin sentir odio personal hacia quienes resultan perjudicados. El registro de una coexistencia relativamente pacífica durante casi 2 siglos sugiere que las relaciones entre judíos y cristianos en Quilava no eran especialmente hostiles. Pero cuando la situación política y religiosa creó una oportunidad para la expulsión, los intereses económicos se alinearon con las justificaciones teológicas. La acusación de apoyar a los husitas proporcionó la legitimidad religiosa. El deseo de hacerse con los bienes y las oportunidades de negocio de los judíos proporcionó la motivación, y el poder del nuevo Margrave proporcionó la capacidad de ejecución. Si queremos ofrecer un relato equilibrado, debemos considerar la situación desde la perspectiva judía y reconocer la complejidad de su posición y la variedad de opciones que tomaron. Los judíos de Gilava se enfrentaron a una situación imposible durante las guerras husitas. Vivían en un bastión católico, pero estaban rodeados por un conflicto religioso que no les ofrecía ninguna buena opción. Cada elección conllevaba riesgos. Cada camino conducía a un desastre potencial. Si apoyaban abiertamente al bando católico, estaban apoyando a la Iglesia que los había perseguido durante siglos. Era la institución cuyos concilios habían obligado a los judíos a portar insignias distintivas, cuyos predicadores los habían acusado de profanación de la hostia, host desecration, y libelo de sangre, blood libel, cuyos teólogos habían elaborado justificaciones detalladas para su condición de inferioridad. También apoyaban al emperador que pretendía destruir a los husitas con ejércitos cruzados, el mismo emperador cuyo yerno acababa de quemar vivos a cientos de judíos en Viena. Si apoyaban a los husitas, se estaban aliando con un movimiento que, por más simpático que fuera en ciertos aspectos, seguía siendo una herejía cristiana que podría volverse contra ellos en el momento oportuno. Los husitas, con todo su entusiasmo veterotestamentario, no eran filosemitas. Cuando tomaban ciudades, los judíos a veces sufrían junto a los católicos. El programa husita era la reforma cristiana, no la liberación judía. Y si intentaban mantenerse neutrales, serían sospechosos para ambos bandos. La neutralidad en tiempos de guerra se interpreta a menudo como apoyo secreto al enemigo. En un conflicto definido por la pasión religiosa, el intento de mantenerse al margen era en sí mismo sospechoso. Consideremos las realidades prácticas de la vida cotidiana durante la guerra. Los judíos eran comerciantes. Compraban y vendían mercancías. Cuando un comerciante husita llegaba a la ciudad en busca de tela o provisiones, ¿qué debía hacer un comerciante judío? Negarse a hacer negocios y perder unos ingresos de los que dependía su familia. Exigir pruebas de afiliación religiosa antes de cada transacción. Interrogar a los clientes sobre sus posiciones teológicas. En el caos de la guerra, tales distinciones eran imposibles de mantener de manera constante. El comercio sigue su propia lógica. El dinero no pregunta por la fe de quien lo gasta. O un comerciante que se negara a vender a posibles clientes por motivos religiosos, pronto se vería superado por comerciantes con menos escrúpulos. Y más allá de las necesidades prácticas, hay evidencias de que algunas comunidades judías sí sentían una simpatía genuina por los husitas. El ayuno de 1421, proclamado por una comunidad judía, rezando por el éxito husita, no era un mero cálculo pragmático. Sugería una afinidad ideológica real, una esperanza genuina de que el desafío husita a la Iglesia Católica pudiera beneficiar también a los judíos. Esta simpatía tenía fundamentos racionales. El rechazo husita de la iconografía anticatólica y antijudía tradicional era significativo. Durante siglos, la enseñanza cristiana había identificado al anticristo con los judíos o con un falso mesías judío. Los husitas reformularon esto. Su anticristo era el papa corrupto
La iglesia mundana, la institución que pretendía representar a Cristo mientras traicionaba sus enseñanzas. Este era un cambio profundo. La adhesión husita a los modelos del Antiguo Testamento también resonaba. Aquí había cristianos que ponían a sus fortalezas nombres de lugares de las escrituras hebreas, que se identificaban con el Israel bíblico, que enfatizaban los fundamentos compartidos de la fe judía y cristiana. Algunos husitas radicales incluso adoptaron las prácticas dietéticas judías, un desarrollo notable en el cristianismo medieval. Todo esto podía generar sentimientos de afinidad entre los judíos que observaban desde los márgenes un conflicto que no podían controlar. Habría sido extraño que ningún judío sintiera simpatía por un movimiento que parecía, en ciertos aspectos, y más cercano a ellos que el catolicismo tradicional jamás lo había sido. Pero la simpatía no es lo mismo que la colaboración activa, y la acusación de suministrar armas a los husitas nunca fue fundamentada con evidencias concretas. No se mencionó ningún nombre, no se documentó ninguna transacción, no se rastreó ningún envío de armas. La acusación funcionó como un cargo colectivo que podía aplicarse a cualquier comunidad judía que las autoridades católicas quisieran señalar. También debemos considerar el papel del préstamo con intereses en la creación de vulnerabilidad. Cuando personas poderosas te deben dinero, tienes influencia, pero esa influencia puede ser peligrosa. Si tu deudor decide que eliminarte es más fácil que pagarte, tu posición se vuelve precaria. Alberto V debía dinero a prestamistas judíos de Viena. En lugar de pagar sus deudas, destruyó la comunidad y confiscó sus bienes. El deudor se convirtió en juez. El acreedor se convirtió en criminal. La misma dinámica podía operar a menor escala en Jilava. Los registros que documentan 2.700 transacciones financieras sugieren que muchos cristianos prominentes de Jilava debían dinero a prestamistas judíos. Una orden de expulsión cancelaría esas deudas. Quienes debían dinero tenían interés en ver a los judíos expulsados. Quienes competían con los judíos por los negocios tenían interés en verlos expulsados. La acusación de colaboración con los husitas proporcionó el pretexto, pero las motivaciones subyacentes eran más complejas. ¿Apoyaron realmente algunos judíos de Jilava a los husitas de maneras concretas, más allá de la actividad comercial normal? No lo sabemos. El registro histórico no nos ofrece evidencias detalladas en ningún sentido. Lo que podemos decir es que la acusación era útil para quienes querían que los judíos se marcharan por otras razones y que las evidencias que la respaldaban nunca fueron presentadas ni examinadas. En un clima de guerra religiosa y competencia económica, el debido proceso era un lujo que no se extendía a las minorías vulnerables. La expulsión de Jilava en 1426 fue la primera de lo que se convertiría en una cascada de expulsiones de las ciudades reales moravas. En 1454, influidas por la predicación del fraile franciscano Juan de Capistrano, John of Capistrano, los judíos fueron expulsados de 5 de las 6 ciudades reales de Moravia: Brno, Olomouc, Znojmo y Unichov. Expulsaron a sus poblaciones judías. La sexta ciudad real, Uherske Hradište, siguió su ejemplo en 1514. Juan de Capistrano fue una figura de enorme influencia en la Europa del siglo XV. Viajaba de ciudad en ciudad, predicando fogosos sermones contra judíos y herejes, agitando el sentimiento popular y presionando a las autoridades para que actuaran. Su influencia sobre el joven rey, Ladislao Póstumo, Ladislaus Postumus, quien gobernó de 1440 a 1457, fue significativa. Cuando se produjeron las expulsiones posteriores, los judíos expulsados
se enfrentaron a la misma situación que los de Jihlava. Se trasladaron a pueblos y aldeas más pequeños bajo la protección de nobles locales. Tenían prohibido residir en las ciudades reales, pero no en Moravia propiamente dicha. Esto creó un patrón distintivo de asentamiento judío que persistiría durante siglos. Con los judíos concentrados en comunidades más pequeñas, protegidas por terratenientes nobles en lugar de en los grandes centros urbanos. Las ciudades reales permanecieron cerradas a la residencia judía hasta la Revolución de 1848. Durante más de 400 años, los judíos que habían sido expulsados solo podían regresar a ciudades como Jihlava por motivos comerciales, a menudo debiendo pagar impuestos especiales y en ocasiones obligados a marcharse al caer la noche. Esto no era exclusivo de Moravia. A lo largo de Europa Central, en el siglo XV, los judíos se enfrentaron a patrones similares de expulsión de los centros urbanos. Las razones variaban: acusaciones religiosas, competencia económica, conveniencia política, pero el resultado era similar. Las comunidades judías eran empujadas de las ciudades a los pueblos, o de la autoridad real a la protección nobiliaria. Sin embargo, las comunidades sobrevivieron. Los mismos pueblos que acogieron a los refugiados de Jihlava en 1426 continuaron albergando poblaciones judías durante siglos. Puklise, Trzeszcz, Brdnice y docenas de otras pequeñas comunidades se convirtieron en centros de la vida judía morava. Desarrollaron sus propias sinagogas, sus propios cementerios, sus propias tradiciones. En el siglo XVIII, estas comunidades judías moravas se enfrentarían a nuevas restricciones bajo las leyes familiantes, Familiant Laws, de 1726, que limitaban el número de familias judías permitidas en Bohemia y Moravia y restringían los derechos matrimoniales. Muchos emigrarían a Hungría, a Viena, cuando volvió a abrirse, a otras tierras donde las oportunidades eran mayores. Y luego, en el siglo XX, esas comunidades enfrentarían un destino mucho más terrible que la expulsión medieval. En los años inmediatamente posteriores a 1426, ¿qué ocurrió con los judíos expulsados de Jihlava? Las fuentes nos ofrecen solo fragmentos. Sabemos que se asentaron en comunidades cercanas. Sabemos que mantuvieron sus prácticas religiosas y sus estructuras comunitarias. Sabemos que continuaron dedicándose al comercio y al préstamo con intereses, las mismas actividades que habían ejercido en Jihlava. La transición no pudo haber sido fácil. Eran judíos urbanos, acostumbrados a la vida ciudadana, a los ritmos de un centro comercial. Ahora se encontraban en pequeñas aldeas rurales, dependientes de la buena voluntad de señores nobles, rodeados de campesinos en lugar de comerciantes. Tuvieron que reconstruir sus vidas desde cero o establecer nuevas relaciones comerciales, crear nuevas instituciones comunitarias. Pero los judíos ya habían hecho esto antes. La historia de las comunidades judías en la Europa medieval era una historia de desplazamiento y reconstrucción repetidos. Las habilidades que los habían hecho prósperos en Jihlava, la capacidad de extender crédito, facilitar el comercio, navegar relaciones comerciales complejas, eran portátiles. Podían aplicarse en nuevos entornos. Las comunidades a las que se unieron o que fundaron crecieron con el tiempo. Trzeszcz llegaría a ser una de las comunidades judías más significativas de la región, desarrollando con el tiempo su propia sinagoga, cementerio e instituciones comunitarias. Puklise y Brdnice siguieron trayectorias similares. Estos pueblos estaban bajo la autoridad de nobles locales en lugar de la corona o los municipios, y muchos de esos nobles eran miembros de los hermanos bohemios, Bohemian Brethren,
u otros grupos con tendencias protestantes que eran más tolerantes con las minorías religiosas. Esto creó una situación irónica. Los judíos expulsados de la católica Jilava por presuntamente apoyar a herejes protestantes encontraron refugio bajo la protección de nobles que ellos mismos eran partidarios de la reforma religiosa. La acusación que había justificado su expulsión se convirtió, en cierto sentido, en la base de su supervivencia. Mientras tanto, Jilava continuó sin su población judía. La ciudad siguió siendo un bastión católico durante los años restantes de las guerras husitas. En 1436, apenas 10 años después de la expulsión, me fue elegida como sede para la firma del Compacto de Iglau, Compact of Iglau, el tratado de paz que puso fin definitivamente al conflicto entre católicos y husitas moderados. Los husitas obtuvieron una concesión significativa en este tratado: el reconocimiento de su derecho a practicar la comunión en las dos especies, communion in both kinds, la demanda central que había dado origen a todo el movimiento. La Iglesia Católica reconoció efectivamente que los husitas habían tenido razón en este punto doctrinal, o al menos que no podían ser obligados a abandonarlo. Pero Jilava en sí misma siguió siendo católica. La misma ciudad que había expulsado a sus judíos por presuntamente apoyar a los husitas acogió ahora la ceremonia que hacía las paces con ellos. La ironía probablemente pasó desapercibida para los participantes. No, los judíos se habían ido. La guerra estaba terminando y la vida continuó. La sinagoga permaneció vacía durante décadas después de la expulsión. En 1511, 85 años después de que los judíos se marcharan, fue finalmente convertida en iglesia. Para entonces, el recuerdo de la comunidad judía había desaparecido en gran medida de la conciencia de la ciudad. Pocos recordaban que hubo una época en que había vecinos judíos, comerciantes judíos, una calle judía. Pero los judíos expulsados recordaban. Construyeron nuevas vidas en nuevos lugares, pero mantuvieron vínculos con su hogar perdido. Las historias familiares transmitidas de generación en generación mantuvieron vivo el recuerdo de Jilava. Cuando fue posible, por limitado que fuera, los judíos regresaron a Jilava como comerciantes. No podían quedarse a pasar la noche. No podían ser propietarios, pero podían hacer negocios durante las horas de luz. Pagaban impuestos especiales por este privilegio, un recordatorio de que estaban allí por tolerancia y no por derecho. A partir de 1709, se permitió nuevamente a los judíos comerciar en Jilava durante el día, casi 3 siglos después de la expulsión. Llegaban de los pueblos de los alrededores, de las comunidades que sus antepasados habían fundado, para vender sus mercancías en los mercados de la ciudad que los había expulsado. Cada tarde debían marcharse. Cada mañana regresaban. No fue hasta después de la Revolución de 1848 cuando los judíos pudieron finalmente volver a vivir legalmente en Jilava. Pero esa es otra historia, una que acabaría con otra expulsión, mucho más terrible. Si esta historia le ha resultado interesante, ahora el siguiente vídeo le dejará atónito. Haga clic aquí mismo para verlo ahora.